Lectura del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Hasta él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no podrán hacerlo, y tampoco se pueden pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienes a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, Padre, Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlo, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Hermanos, es palabra del Señor. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, seguimos, por gracia de Dios, este camino, este itinerario de Cuaresma, ¿no? Ya promediando la segunda semana. Y el Señor, como decíamos desde el comienzo, nos habla, nos llama, es Él quien nos invita a esta predisposición, a esta toma de conciencia cada día más profunda de lo que realmente Él nos ama y nos llama a vivir en ese amor, porque en definitiva es eso. Nos vamos a preparar para la Semana Santa, que es la manifestación absoluta y suprema de un amor sin límite, que no duda en entregar la vida en Jesucristo para que nosotros tengamos vida y vida eterna. El servicio supremo que Jesús le hace al Padre, que lo envía a cumplir la misión, y que le hace a la humanidad. En su entrega Jesús sirve a la humanidad, un servicio de amor. No hay mayor amor que dar la vida, porque entregándose, el servicio que nos ha prestado a todos Jesús es el de darnos vida nueva, liberarnos y acceder, ¿no?, de alguna manera a esa dignidad suprema de ser hijos de Dios. A eso nos vamos preparando, eso es lo que vamos a volver a celebrar, a actualizar, a vivir intensamente en Pascua. Eso es Pascua. No solo recordar a Cristo crucificado, sino que saber que esa crucifixión, esa muerte y esa resurrección me trajo a mí y a cada uno de nosotros una bendición que no tiene límite y que solamente se compara con la mismísima eternidad. A través de la entrega de Jesús nosotros fuimos divinizados. El Padre nos hizo hijos, nos purificó, nos dio nueva vida. Y esa es la gran conciencia que nosotros tenemos que tomar. De eso se trata. Ese es el camino. Para eso nos preparamos. Para que no quede solamente, digamos, en un camino así de externo, superfluo, de ritos, de momentos que se repiten cada año y como llegan se van y no dejan nada, sino que tiene que dejar. ¿Y qué es lo que tiene que dejar? La conciencia renovada de sabernos amados y descubrir desde esa perspectiva mi identidad. Soy hijo de Dios. ¿Quién soy yo? Yo soy hijo del Padre Dios que me ama y me ama como soy, heredero de la gloria. Entonces, cuando uno va experimentando, porque es una experiencia, no es un conocimiento. Cuando yo hablo de conciencia, hablo de alma. Experimentar en lo profundo de mi ser esta experiencia, no con la cabeza, porque la cabeza lo sabe. Nos lo enseñaron desde siempre. Jesús dio la vida y nosotros somos hijos de Dios. Hasta ahí vamos perfectos, lo sabemos.
Somos todos teólogos en esa perspectiva. Pero el problema no es saber, el problema es ser la experiencia, vivirla. Y para eso el Señor justamente nos llama a disponernos. Y como decimos siempre, lo único que nosotros tenemos que hacer para que Dios obre en nosotros sus maravillas es disposición personal, una disposición que va en la contemplación, en el silencio, en la escucha, en esa intimidad. Yo armo en mi ambiente de cada día un espacio de eternidad, de silencio, como que preparo el encuentro con aquel que tanto me ama y lo deseo. Y a medida que lo voy viviendo en el día a día de mi vida, más lo necesito, más tomo conciencia de que es mi necesidad, porque ahí está mi vida, ahí está todo. Lo demás se da por añadidura. Y fíjense entonces que hoy en la palabra de Dios tomada de la primera lectura del libro de Jeremías, dice que Jeremías no es más que, como todo profeta, un portavoz de Dios. Él no habla de sí mismo, Jeremías, como ningún profeta, sino que él le presta la vida a Dios y la palabra. Y entonces dice, así habla el Señor. ¿Y qué es lo que dice? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y esto no es una maldición, sino justamente lo tenemos que entender así. Si nosotros confiamos en nosotros mismos sin Dios y buscamos afuera, en los demás, lo que nos da plenitud o lo que suponemos nos da plenitud, vamos a ser malditos. Y entendemos por la palabra maldito muchos términos, pero fundamentalmente decepcionados. Nos vamos a sentir defraudados, vacíos. Porque confiar en una persona, así en la perspectiva de encontrar en ella todo, nos lleva a un fracaso. Nadie puede darme nada, porque además lo que realmente yo busco como mi propia felicidad ya lo tengo, y eso me viene de Dios. Entonces, sí es bendito el hombre que confía en el Señor, y en Él tiene puesta toda su confianza. Compara al hombre necio que confía en el hombre carnal, que solo pone toda su perspectiva en las cosas del mundo, la perspectiva de la vida, como aquel que es un matorral, nada, seco en la estepa, en el desierto, sin vida, que va a vivir siempre, dice, la aridez del desierto. ¿Cuántas veces hemos hablado del desierto espiritual? Y el desierto espiritual es una experiencia que nos tiene que llevar a la gran purificación. Pero el problema es elegir el desierto por el desierto mismo. Si el desierto es para mí un camino, como los 40 días de Jesús en el desierto, o los 40 años que habla el libro del Génesis, que duró la caminata del pueblo de Israel desde la esclavitud hacia la liberación y la entrada en la tierra prometida. Tiempos de purificación, tiempos de caminar en busca de algo superior. Entonces, por eso, esa aridez me permite encontrarme conmigo mismo, y después, cuando salgo del desierto y vuelvo a la naturaleza viva, entonces empiezo a valorar todo con otros ojos. Disfruto más, aún de las pequeñas cosas de la vida, porque lo echaba de menos antes, y el desierto me permitió esa gran purificación. Cuaresma un poco viene a ser eso, como una especie de desierto espiritual, donde nosotros en la oración le vamos entregando al Señor el corazón y dejamos que Él nos vaya purificando, nos vaya sanando, nos vaya reconstituyendo como personas, ¿no? Entonces ese desierto es bueno y es necesario, pero el problema es elegir el desierto por el desierto mismo. ¿Y cuándo elegimos el desierto y nos quedamos en él, en la aridez? Cuando nos pasa esto, que confiamos solamente en el mundo, y que solamente en el mundo, en lo terrenal, en lo temporal, ponemos nuestro acento de vida. Y ahí está, áridos. Y la aridez del desierto por el desierto mismo también tiene muchos significados. Tristeza, angustia, depresión, falta de ganas de vivir. Como que hacemos, pero nos sentimos vacíos. Porque ya a medida que van pasando los años, cuanto más hacemos por un montón de cosas, por ese deber ser famoso, que es nuestra programación terrenal, lo que sentimos es después eso, ¿no? Sed, pero ¿sed de qué? Y hay que ponerle nombre a las cosas, sed de felicidad. Y la felicidad no me la va a dar ni el poder, ni el placer, ni el tener. La felicidad me la da ese Dios que ya vive en mí. Entonces yo no quiero quedarme en el desierto, quiero que el desierto sea un medio de purificación para crecer.
y valorar la verdadera vida, pero no me quiero quedar en el desierto. Entonces no quiero ser maldito, es decir, no quiero ser una persona de corazón duro. En cambio, dice más abajo, bendito el hombre que confía en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Él da la pauta. ¿Dónde está el agua que mantiene vivas las raíces para que ese árbol que es nuestra vida, que nos representa a nosotros, esté siempre frondoso y de fruto a pesar de las sequías? ¿Cuál es esa? Es el Espíritu Santo. Es decir, es el amor de Dios que vive en mí. Yo tengo que beber ahí. Mis fuentes, mis raíces tienen que estar sumergidas en ese amor. Y lo tengo que buscar. O más bien dejarme encontrar, porque Él me buscó primero. Él tomó la iniciativa y me ama. Me ama entrañablemente. Con un amor que no tiene fin y ni marcha atrás. Entonces ahí tengo que meter mi vida. Y fíjense qué importante es la raíz. Esa parte que nosotros no vemos, pero que el árbol necesita sí o sí, sin raíces, por más lindo que sea el árbol, sin raíces, el árbol está llamado a morir. Pero las raíces que no se ven, son tan fundamentales como el resto del árbol, porque gracias a ellas, él absorbe de la tierra y del agua y de los minerales y demás su alimento. ¿Cuáles son nuestras raíces? Justamente esa capacidad que Dios nos dio, para que nosotros, uniéndonos en un vínculo de amor indisoluble con el Espíritu, vivamos nutridos. Jesús, en otras partes del Evangelio, cuando enseña las parábolas del reino, suele hablar de esto también. La parábola de la vid y los sarmientos. La vid es el tronco fundamental, que es Jesucristo. Las raíces de la vid, el Espíritu del Padre. Y esa savia que corre, que es el Espíritu de Él que da. Y los sarmientos nosotros, que somos podados por el Padre para después dar mejor fruto. Pero si el sarmiento, la rama se corta, definitivamente, se va a secar y no sirve para nada. Y así Jesús hablará de estas cosas a los discípulos. Y hoy un poco nos habla a nosotros desde esta perspectiva del profeta y Jeremías, ¿no? Feliz, decía el salmista, quien pone su confianza en el Señor, ¿no? El que no sigue el consejo de los malvados, el que no pone su esperanza en las cosas del mundo, el que no dice no está en la reunión de los impíos. La palabra impío viene en la antítesis de la piedad, el que no tiene piedad. Y la piedad, como don del Espíritu Santo, no es ser bueno con el otro, sino es el don que nos permite intimar con Dios. Es el don, de alguna forma, que nos invita, que nos capacita a la oración, a abrirnos a Dios. Si somos impíos, porque no le damos tiempo a la oración, al silencio, al encuentro con Él y a la contemplación, nos pasa esto. Somos desgraciados, porque nos alejamos de la gracia. En cambio, si somos realmente piadosos y buscamos todo lo que tiene que ver con esa unión con Dios, nuestra vida alcanzará siempre plenitud. Siempre plenitud. Y nunca nos sentiremos secos. Aunque tengamos a nuestro alrededor tiempos de sequía, yo creo que estamos viviendo socialmente y demás tiempos de sequía. Y falla si hay sequía. Sequía de todo tipo. Sequía de valores, sequía de caridad, sequía de compromiso. Sequía también en lo que habla, en lo social, en lo político, en lo económico. Ya creo que sí, obviamente. Estamos en una realidad de nuestra patria y del mundo entero donde realmente no se está bien. Pudiendo estar bien, no estamos bien. Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos arrastrar por la corriente y somos más de lo mismo, que perecemos en la desesperación? ¿O vamos a la palabra de Dios como lo estamos escuchando y sentimos este salmo que nos alienta y que nos dice, ánimo, no seas impío, sé piadoso, poné tu vida en las manos del Señor, que tus raíces más profundas se sumerjan en las aguas sabrosas del Espíritu Santo, dejándote nutrir y alimentar por esta gracia, para que sigas siendo un hombre nuevo, una mujer nueva,
que no vas por vos mismo, sino porque la gracia de Dios es la que te sostiene y te mantiene de pie, aunque los vientos sean en contra, aunque los tiempos no sean favorables. Maldito el hombre que confía en el hombre. Claro que sí. ¿En quién voy a confiar? En mí mismo, en los otros. No, solo en el Señor. Esto no quita, porque siempre es bueno hacer la aclaración, que no tengamos relación humana. Claro que la tenemos que tener. Y que muchas veces Dios me habla a través de mi hermano. Claro que sí. Las amistades, los hermanos de la comunidad, los compañeros de camino. Esa alma que Dios pone en mi camino, que a veces con una mirada, una palabra justa, Dios me habló y me fortaleció. Por supuesto que sí, porque Dios habla de muchas maneras. Cuando uno está abierto a esto que llama el Señor hoy, bueno, miren, de 1000 maneras vamos a encontrar la luz. Y muy probable que la encontremos en alguien que aparece en nuestra vida o que nos acompaña siempre en el camino de la vida. Como nosotros también podemos ser luz para otros que están en tinieblas, porque también esa es nuestra misión fundamental. Ir a iluminar, ir a alimentar, ir a acompañar. Esa es la gran misión. Acuérdense de los pilares de la Cuaresma, ¿no? El ayuno, la limosna y el ayuno, limosna y ¿qué abstinencia? Ayuno, limosna y obediencia. no saben. Ayuno, limosna y oración. Ayuno, limosna y oración. Bueno, ayuno, limosna y oración. Y cuando hablábamos de limosna, ¿qué decíamos? Que no es tan importante dar, que sí es importante, ciertamente, compartir lo que tengo. Pero más importante es darme. Porque esa es nuestra misión cristiana, ir a darme. Entonces, de esto se trata. A través mío, el Señor, a través tuyo, a través de cada uno, el Señor, obviamente, va a irradiar mucha luz en nuestra vida. Y terminaría con un pensamiento así, de este evangelio tan conocido de Lucas, del pobre Lázaro y el rico Opulón. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, verdad? Y cuánto se ha dicho de este tema. Pero yo creo que, bueno, que hay que volver a la raíz. Acá no se trata de que el rico era malo porque era rico, sino lo que acá el problema está en el corazón endurecido del rico. Ese es el problema. Porque el Señor te puede, ojalá todos fuéramos ricos. A veces el Señor no nos da la capacidad de la riqueza, materialmente hablando, porque el Señor que nos conoce sabe que en eso podemos caer en una idolatría, ¿no? Y entonces nos dejamos llevar por el tener y no hacemos de lo que tenemos un medio de caridad para compartir con quien no tiene. Eso le pasaba al rico Opulón. Ese era su gran problema. Todos los días se daba espléndidos banquetes, dice, los famosos sibaritas que existían mucho en la cultura romana, sobre todo, que comían y tenían grandes piletones para que después de los grandes banquetes vayan al vomitorio, vomitaran y pudieran seguir comiendo. Esos eran los sibaritas, ¿no? Eso era algo repugnante y mucho más para el evangelio. Este pensaba en él y la pasaba fenómeno, hasta que un día se murió. Y con su cadáver, ¿qué quedó? Toda su riqueza, porque no se llevó nada. Entonces, ¿dónde fue a parar? A la nada, porque vivió su vida en la nada. Podríamos usar un ejemplo del infierno, el que hace referencia, como la nada misma. Él se quedó sin nada porque nunca tuvo nada. Porque el que no es el rico el que mucho tiene, sino el que menos necesita. Y podríamos agregar un término evangélico: el que menos necesita y el que más comparte es rico. Porque comparte lo que tiene y su propia vida. Esa es la gran riqueza a los ojos de Dios. Este pobre no tenía nada y por eso su vida terminó en la nada, que está representada acá en la figura del desierto del infierno. Y por otro lado el pobre Lázaro, que por fin encontró el consuelo. ¿Cómo termina la historia? La historia termina en que tenemos que escuchar a los que nos hablan en nombre de Dios. ¿Qué le dice el rico, el ex rico? Abraham,
decirle a Lázaro que vuelva a la tierra y le diga a mis familias que cambien de conducta, que no hagan lo mismo que hice yo para que no vengan acá. Pero ¿qué le responde Abraham? No, tienen a los profetas, tienen a Moisés, tienen que los escuchen. Que escuchen la palabra de Dios, que no hagan oídos sordos, que sean piadosos. Y entonces su vida se va a iluminar y podrán lograr el cambio a tiempo. Porque por más que resucite un muerto, si sus corazones están endurecidos como la roca, ni que resucite el muerto van a creer. Claro, cuando el corazón y la vida se endurece y nos alejamos de las aguas fecundas de la vida, que es el Espíritu Santo, y nos dejamos llevar simplemente por la aridez misma, podremos tener mucho, pero nuestra vida es vacía y termina en el vacío. Que el Señor nos ayude, a todos, a mí también, a todos, a tomar esta conciencia, a darnos cuenta, esta conciencia espiritual, que parte fundamentalmente de poner los medios a nuestro alcance para estar cada día más cerca de Dios, porque ahí está todo, ahí, no en otro lado. No tanto el hacer, sino más el ser. Y el ser es eso. Yo soy, Dios en mí y yo en Él. Esta es mi gran verdad. También quería, y terminar con esto, agradecerle al Señor, como dije al principio, estos 4 años de vida parroquial aquí en Luján Sarandí, ¿no? Una gracia, un don de Dios que yo jamás, como lo dije muchas veces, me hubiera imaginado en los orígenes, cuando el obispo en su momento me convocó para estar acá. Estoy agradecido al Señor y estoy muy feliz realmente de estar aquí, ¿no? Yo creo que el Señor en estos años ha puesto gente maravillosa en mi camino, de la comunidad, me refiero, gente maravillosa. Y creo que me invita a mí, como párroco, pero a todos, porque en el fondo somos todos peregrinos, ¿no es cierto? Nos invita a todos a encarar el desafío del amor fraterno, porque de eso se trata. Yo creo que si hay algo que tenemos que trabajar juntos es el amor fraterno, es decir, el amor de corazón a corazón, en el nombre de Dios, porque ese es el amor evangélico. Eso es lo que tenemos que trabajar, dejando de lado juntos todo lo que no nos hace felices y todo lo que termina siendo una piedra de tropiezo para el otro, por celos, envidias y esas cosas tan humanas que todo ser humano tiene, pero que estamos llamados a purificar. Que el Señor nos purifique, porque ahí está también el gran secreto de la comunidad creíble. Una comunidad creíble a los ojos del mundo es justamente una comunidad que vive el amor fraterno en Jesucristo. Con todo lo que esto implica, el encuentro, el diálogo, la reconciliación, ya lo sabemos. Yo quiero y ofrezco la misa y ofrezco mi oración de cada día esencialmente por esta gracia para mí y para todos. Porque yo creo que es lo que más tiene que sembrar un pastor, que es lo que hizo Jesús. Y yo no me comparo con él porque obviamente qué lejos estamos, pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Que se amaran, que se quisieran, que no buscaran cosas raras, que entendieran lo que significa el reino de Dios y el amor que el Padre les tiene y la misericordia que el Padre les da. Eso predicó Jesús, eso trabajó tanto incansablemente con sus discípulos, que les costó tanto entenderlo hasta que recibieron el Espíritu, que ahí sí les puso la ficha. Ojalá que nosotros pongamos los medios para que el Espíritu realmente nos haga caer la ficha día a día y sembremos y vivamos la alegría del amor fraterno. Que María, nuestra Madre, nos acompañe, nos proteja, nos una en Jesús y nos guíe para ser testimonio de amor hacia los demás. Que así sea. Que así sea.